José Luis Villacañas Berlanga es catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y nos acompaña hoy en Sin Distancias para hablar de uno de sus últimos trabajos. Se trata del libro titulado Populismo, que apareció publicado el año pasado en la editorial La Huerta Grande. Para hablar con el profesor Villacañas de lo que se entiende por populismo y de en qué medida hay populismo en España, contamos también con Francisco José Martínez, que es catedrático de Metafísica en la UNED, y con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor José Luis Villacañas, que nos ha acompañado en distintas ocasiones el año pasado en torno a su libro Historia del Poder Político en España y en otras ocasiones también sobre temas del barroco, de Spinoza, de otros autores. Entonces, en esta ocasión es un ensayo que acaba de salir en los últimos meses, que ha tenido, yo creo que una gran repercusión en muchísimos autores, muchísimos analistas que han hecho referencia al libro. Incluso alguno de ellos, cuando le han dicho si tiene sentido la filosofía, ha dicho sí, mire, si se publican libros como el de José Luis Villacañas sobre populismo, Fernando Savater lo dijo en una entrevista que le hacían. Entonces, nos parecía pues un tema como realmente muy indicado, ¿no?, para hablar. Nos acompaña también Francisco José Martínez para hacer este debate con el profesor Villacañas. Y yo comenzaría un poco, aunque no sea por el principio, quizá por el final, porque hay un epílogo ahí sobre el tema de en qué medida en España puede haber populismo, que es un tema que tiene cierto interés, porque ahí se hace pues un recuerdo más o menos descriptivo de lo que ha sido la crisis desde el año 2008 en España, el estallido de la burbuja especulativa, el problema de la corrupción en las fuerzas políticas, el problema de que de alguna forma hay un mundo que se acaba, que incluso en el 2014 provoca la abdicación del anterior monarca. Entonces, en todo ese contexto, pues evidentemente hay una narrativa ahí de un movimiento que emerge llenando las plazas a partir del 15M y que ha sido en España caracterizado claramente como populista. Continuamente se ha dicho que hay un problema de populismo o de incluso intentar trasladar al modelo español pues experiencias de otros países. Se ha citado mucho la de Venezuela, la de Chávez, etcétera. Mientras que es verdad que en otros países aparece muy bien en el ensayo, pues el tema del populismo pues aparece vinculado a experiencias muy diferentes a la española. Por ejemplo, pues se habla de Donald Trump y el populismo, de Le Pen y el populismo, de la ultraderecha alemana y el populismo, incluso de Berlusconi y el populismo. Entonces, o en experiencias latinoamericanas también el peronismo por un lado, incluso el PRI de alguna forma en una época también se habló del populismo, el APRA en Perú también, o sea, es una fórmula compleja. Por eso diría yo, ¿cómo es en España este debate que tú en alguna forma en el texto planteas en muchas ocasiones que te ha parecido necesario hacer este ensayo? Porque yo creo que ves con mucho acierto que hay una sobrecarga de juicios de valor como muy tasativos, incluso a veces de ajustes generacionales o de ajustes de cuentas, más de intentar de entender el fenómeno. Sí. En cierto modo, la posibilidad de que existiera una acumulación de crisis, ¿no? Crisis generacional al lado de una crisis económica, al lado de una crisis cultural, da más verosimilitud a la posibilidad de que esto pudiera tratarse de lo que el populismo llama una crisis orgánica, ¿no?, que yo creo que en España finalmente no se ha llegado a producir, lo cual no quiere decir que no estemos quizá, ¿no?, todavía bajo riesgo de producción. Yo comenzaría diciendo que en el populismo hay que distinguir dos cosas extraordinariamente diferentes, ¿no? Por una parte, lo que yo llamaría la movilización populista, que eso lo hemos conocido en España. Hemos conocido en España una politización. Durante 25 o 30 años hemos estado en una fase de democracia tibia y a partir del 8 entramos en una fase de democracia caliente porque evidentemente se dio lugar a una repolitización que lleva consigo elementos de movilización política. Y esto, en último extremo, dirigido contra una representación encorsetada, rígida, corrupta. Y por lo tanto ese elemento yo creo que conviene reconocerlo, que está ahí.
Pero el populismo es algo más que la movilización populista, ¿no? Y esto es lo que yo quería abordar en mi libro. El populismo es una doctrina, es una teoría política, y es una teoría política bastante compleja, que tiene elementos de antropología, que tiene elementos de teoría de la cultura, que tiene elementos de postmarxismo, que tiene elementos de Freud, que tiene elementos de Lacan, que tiene elementos de teoría literaria, de retórica, que es una teoría muy compleja. En resumidas cuentas, yo creo que podemos decir que ha existido movilización de índole populista en la medida en que esa movilización ha impugnado una representación configurada en términos de casta, en términos de ocupantes del poder del Estado, pero no hay un populismo en el sentido teórico. En estos momentos la crisis no ha producido un populismo en sentido teórico integral por varias razones, ¿no? Primera, porque el populismo, después de la fase de movilización, debe estar en una fase de lo que el libro llama segundo poder. El segundo poder, que es una categoría gramsciana, que es una categoría leninista en cierto modo, el segundo poder verdaderamente lo que implica es que sin ocupar estructuras institucionales, estatales, sí que se tiene poder social suficiente para ocupar las calles, para establecer formas de visualización política que está en condiciones de generar un poder social. El populismo en España no ha ido por ese camino, no ha logrado eso, no ha hecho una gran marcha, no ha hecho manifestaciones masivas como puede ser en Venezuela o como pudo hacer Perón, no ha ejercido ese segundo poder, ¿no? Y por lo tanto, en realidad no hay populismo en el sentido teórico preciso si no hay poder. El populismo en su teoría se construye desde el poder, ya sea como segundo poder, ya sea como poder institucional. En el caso de Chávez, por ejemplo, fue un segundo poder. En el fondo estaba con el ejército. Había dado un golpe de Estado, estaba en condiciones de movilizar a una gran parte del aparato del ejército y Chávez usa ese poder del ejército para... Por lo tanto, yo creo que en España no hay populismo en el sentido, por eso hago la referencia a lo que podría ser el populismo catalán, ¿no? que se realiza verdaderamente desde el poder. No hay populismo porque el populismo no ha llegado a tener esa doble dimensión de o bien segundo poder o bien poder directo, poder estatal. Porque sin eso, en el fondo, no se construye la hegemonía. Esto es, la diferencia fundamental entre Gramsci y el populismo reside en que mientras que Gramsci decía, construyamos un segundo poder hegemónico y desde ahí asaltaremos el poder del Estado o lograremos entrar en el poder del Estado, el populismo dice, conquistemos el poder con formas democráticas y desde ahí construiremos una hegemonía cultural, una hegemonía política, una hegemonía de movilización, etcétera, etcétera. Esto en España no se ha dado y esto nos llevaría a decir que quizá el mayor populismo que ha conocido España, en cierto modo, ha sido el populismo que nos trajo la burbuja inmobiliaria, que generado desde el poder, por ejemplo, para Valencia, Camps, desde el poder, usó una retórica estrictamente populista, usó una retórica de autoafirmación popular, usó una retórica de afectos, de pasiones, de deseos, una retórica efectivamente capaz de compensar a unos ciudadanos en una fase psíquica completamente desnortada, con una representación de un país pletórico, un país de jauja, un país de riquezas infinitas, ¿no? Pero en ese tema parece importante, por ejemplo, por lo de Cataluña que dices, ¿no? Yo recuerdo un libro de Vélez, me parece que se llama, que él hablaba del populismo, ¿no? Hace años ya, del estilo populista de Pujol, todo un libro que publicó muy concienzudo, ¿no? Pero claro, ahí hay un problema que en el libro aparece, que es difícil de detectar, en ocasiones se utiliza como elementos sinónimos, que es el de nacionalismo y el de populismo. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Porque claro, es verdad que en ocasiones hablamos de que la crisis, el capital financiero ha ido perdiendo cada vez más la soberanía de los Estados-nación, ya ha generado también aspiraciones en las naciones sin Estado y de alguna forma pues ha planteado el intento de recuperar de alguna forma el control sobre las propias vidas, el control de la historia. Pero hombre, la identidad nacional de alguna forma tiene pues por ejemplo, en el caso de la propia Cataluña, ¿no? Sí. Pues hombre, la idea de que de alguna forma hay un enemigo exterior que es el que nos roba, y hay toda una historia de
de que de alguna forma hay una identidad perdida porque ha sido humillado, ofendida, oprimida por un Estado que no ha reconocido la libertad, la identidad de ese pueblo, de esa nación. Hay una forma de reconstruir la historia, pero claro, tú ahí, sin embargo, no estableces una diferencia como muy estricta, ¿no? Sí, porque la nación es una categoría política que se basa fundamentalmente en la viabilidad de la representación nacional, ¿no? Esto es la nación. La voluntad de la nación se transfiere de forma unitaria a un parlamento, en el que cuando tú eres parlamentario no estás representando una clase, no estás representando un estamento, estás representando a la totalidad de la nación, ¿no? Por lo tanto, la cuestión de la nación podemos decir que aspira a una representación unitaria, una representación que, en tanto que representación, debe configurar una única voluntad. El populismo se basa sobre la crisis de esa representación nacional, en tanto que representación unitaria. La representación unitaria de la nación se considera que ha estado usurpada por unos representantes que ideológicamente ya no pueden seguir manifestando que ellos representan la voluntad nacional, puesto que en el fondo representan una voluntad particular. Es el problema del Leviatán Hobbesiano, ¿no?, que es una persona pública, pero que en el fondo lo que encierra realmente una persona privada, el problema de la ideología, etc. Por lo tanto, para el populismo, la nación es una ideología de las élites dominantes que les sirve en la voluntad de la representación integral y total, les sirve para camuflar, desde el punto de vista de la ideología, sus propios intereses como intereses nacionales. Por lo tanto, el populismo no es nacionalista en este sentido. Al revés, de entre el conjunto de la nación, de eso que se llama nación, y que en el fondo está representada de forma monopolista por una parte, ellos reclaman la configuración de un nuevo sujeto político que solamente se instituye cuando se es capaz de diferenciar entre amigo y enemigo, entre casta, que monopoliza y usurpa las exigencias y las demandas populares, y un nuevo sujeto que no aspira a la unidad, que no aspira a la totalidad, que no aspira a una voluntad unitaria, sino que aspira al conflicto, aspira a la identificación de un conflicto. Desde ese punto de vista, el pensamiento populista no es esencialista, no tiene una idea esencial de nación, no es nacionalista. ¿En qué sentido digo yo que Cataluña, el Junts pel Sí, no es un movimiento nacionalista? Ya no lo es. El Junts pel Sí, si se concibiera como un movimiento nacionalista, tendría que reconocer que ha fracasado como nación catalana. Macià, Companys, Prat de la Riba, si en 1910, 31, 34 le dijeran que los que se identifican con una nación catalana iba a ser el 48% de los votos, se habrían pegado un tiro en la cabeza y hubieran dicho, no, ¿cómo es posible? Nosotros somos una nación, ellos esperaban ser homogéneos, unánimes, estar en condiciones de representar la totalidad de la nación catalana. El hecho de que Junts pel Sí avance con un proyecto de legislación, con un proyecto de constitución, con un proyecto de reinstitucionalización, solo con el 48% de los votos, implica clarísimamente que es una formación populista. Esto es, aquí estamos los conscientes, el pueblo catalán, que es un pueblo políticamente activo, frente a alguien que es, en el fondo, algo no computable, ¿no? Esta es la verdadera lógica de la situación, algo no computable. Porque en el fondo no sabemos muy bien lo que son. Unos dicen que hay que hacer un referéndum de federación, otros que hay que hacer un referéndum de autodeterminación, otros de hacer un referéndum de no sé qué, y otros no quieren más que ser una región española. Esos no son pueblo catalán. Esto es, no son sujetos políticamente activos capaces de movilizar un poder hegemónico, ¿no? Esta es la clave. Ya, pero ahí se da un problema porque normalmente el populismo juega con, sí, es verdad que no una totalidad absoluta, pero al menos una tendencia a la totalidad frente a una minoría. Pero claro, es que aquí es muy difícil decir que el 40 o el 52% de la población es casta, es esa minoría dominante, porque claro, es que es la contradicción. Claro, el juego en la relación del populismo con la totalidad.
Hombre, en principio no es una totalidad total porque como tiene que moverse necesita un tercio, una parte excluida, que es el chivo expiatorio, que es la casta dominante. Entonces, claro, es una totalidad que no se llega a totalizar porque queda una parte que es la que hay que destruir. Con un resto permanente. Claro, con un resto. Pero claro, el problema grave es que ese resto, en la perspectiva ahora, por ejemplo, de Cataluña, es que es un resto que es mayoritario, porque claro. es un 52%. Claro, el problema, aunque en sí mismo esté dividido en tres o cuatro tendencias, pero en principio es mayoritario. Sí, pero el problema es que la democracia populista no tiene por qué ser a nivel numérico, ¿no? El problema es si son sujetos, sí, pero no son votos que computan en una única formación. Sino que son votos dispersos, ¿no? Ahora, aquí el problema real que tú planteas, que es un problema que está en el libro, solo subrayado, porque en el fondo veníamos de escribir un libro colectivo que se llama Poshegemonía. El problema real es el que tú planteas, ¿no? Pero esto, en el fondo, reside en que el populismo no tiene una teoría social. En el fondo no quiere tener una teoría social. No. Toda esta cuestión de transversalidad, etcétera, en el fondo lo que está diciéndonos es que ellos no quieren tener una teoría social porque son postmarxistas. Ellos han abandonado antes la teoría de las clases. Pero ¿no? antes de entrar en lo del marxismo, vamos a ver. Pero de alguna forma, en la perspectiva de latinoamericana, el que encarna, que es donde yo veo la dificultad de aplicar el tema de la categoría populismo a España, por el tema de la plurinacionalidad. Es decir, el que encarna de alguna forma a la patria, que no queremos decir a la nación, a la auténtica patria frente a la nación que está vinculada a intereses espurios, etcétera. Hombre, hay siempre un mecanismo que es el mecanismo presidencialista. Cierto. O sea, puede haber un líder que tú te identificas, claro. El general Cárdenas, tú puedes haber Perón, etcétera. Claro, en circunstancias de plurinacionalidad ya la cosa es mucho más complicada. Natural. Porque puede haber un liderazgo, pero hemos visto, por ejemplo, pues en Cataluña 23 años de liderazgo de Pujol, 23 con mayor participación según unos momentos u otros, pero desde el 80 hasta el 2003, o sea, son muchos años, ¿no? Y frente a eso, era épocas donde también había otros liderazgos, pues el de González de 14 años, liderazgos autonómicos que también han durado más de 20 años en Extremadura, en ayuntamientos, en Coruña, etcétera. O sea que ahí, en Castilla-La Mancha, hay muchos lugares regionales, municipales, donde los liderazgos de alguna forma encarnaban una voluntad regional, una voluntad municipal, claro. O una voluntad de una nación claro. sin Estado o de alguna forma una etapa de la historia española, ¿no? Claro. En el caso de América Latina sí se puede plantear el debate, que aparece también en el libro, interesante, de en qué medida en el populismo hay una reivindicación de un pasado previo, no mancillado, no, en fin, por lo que ha sido en la modernización, lo que ha sido o no. Ahí hay todo ese debate sobre, por ejemplo, el caso de Bolivia, de otros lugares, se recuperó el indigenismo, pero no tienen... Esto es lo que siempre que discutíamos con ellos nos dicen, bueno, pero es que nosotros no tenemos el problema vuestro, tenemos otros muy graves, pero el de la plurinacionalidad no lo tenemos. Sí. Evidentemente, el problema de la plurinacionalidad tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. En el fondo, ambos convergen. El problema de la ya no existencia de clases, pero sí existencia de estructura social, que son dos cosas diferentes. Y el problema de la plurinacionalidad tiene que ver con el hecho de que vivimos en sociedades poshegemónicas. Y al vivir en sociedades poshegemónicas, la aspiración populista inexorablemente falla. Y lo estamos viendo en la política cotidiana cuando percibimos con toda claridad cómo el exceso de teoría populista en algunos de los líderes más recientes de la política española choca de una manera completamente radical con el reconocimiento tardío en el proyecto Podemos de la plurinacionalidad. Es un problema porque Iglesias ha definido su liderazgo con un exceso de teoría populista, como calcando el libro de la teoría populista, pero naturalmente estos liderazgos en el fondo son protopresidencialistas, jacobinos, son unitarios, pero cuando tenemos que hacer política reconociendo un país plurinacional, ese tipo de liderazgos son disfuncionales, como estamos viendo en las relaciones de Podemos con Cataluña
con Compromís o con las mareas o con el propio País Vasco, ¿no? Por lo tanto, el problema del populismo reside en el exceso de evidencias que le ofrece su tecnificadísima teoría, ¿no? Y esa tecnificadísima teoría puede efectivamente perturbar el curso político real. Claro, y ahí vamos a una cosa que es muy interesante en el libro, que es la siguiente. Vamos a ver, tú planteas, yo creo que con mucha exactitud, un tema que es no de las mareas ahora, de la marea gallega, sino de la marea de la educación, la marea de la sanidad y tal. Sí. Y es verdad que tú planteas un tema que yo creo decisivo, y es que, claro, en sociedades complejas, donde en principio hay instituciones que tienen que atender las demandas, pues claro, pues efectivamente, si hay una marea de la sanidad, y hay una marea de la educación, y hay una marea, como tú pones ahí, de los enfermos de la hepatitis, y hay una marea sobre el problema de la dependencia, y claro, si tú no, al final, no resuelves ninguna, más allá de la voluntad que tengas, porque el imperativo de la austeridad te impide dar satisfacción y cada vez hay más demandas insatisfechas, claro, se crea un caldo de cultivo ahí para que alguien intente unificar todo eso, vinculándolo a algo que sea transversal por un lado, pero genérico por otro, donde no haya que entrar, digamos, en debates ya más específicos sobre este tema. Sí. O el otro. Y eso plantea un problema que es muy relevante y que tú yo creo que tratas continuamente en el libro, que es, vamos a ver, hemos estado acostumbrados, quizá también por la experiencia del siglo XX, pensemos en aquel debate entre Habermas y Marcuse sobre lo que era la argumentación, la deliberación, la idea de la importancia que tiene la deliberación en los procesos, la democracia deliberativa, a la importancia que tiene la argumentación. Sin embargo, es verdad que las perspectivas populistas dan mucha más relevancia al sentimiento, al afecto, a la emoción. Entonces, esto, ¿cómo se puede conjugar en sociedades de este tipo? Lo digo por lo siguiente, pongamos por caso. Imaginemos el 2012. Manifestación, marcha, movilizaciones de kilómetros y kilómetros de los mineros hasta llegar a Madrid. Nunca habían llegado, excepto en alguna película, tantos mineros a Madrid. Entonces parece que eso pues tenía que provocar de alguna forma una conmoción en la opinión pública. Habían sido recibidos por los distintos pueblos, por los ayuntamientos, por las universidades, para que el gobierno de alguna forma atendiera la demanda. El gobierno no atiende la demanda y a partir de ahí casi diríamos es la última batalla un poco simbólica con fuerza de los sindicatos. Comienza a haber mareas, marchas incluso que se llaman por la dignidad, hasta que surge efectivamente una nueva generación que lee de otra manera el 15M y que encarna de alguna otra forma esas demandas. Pero claro, ya no hay cauce para atender la demanda específica. Claro, porque el problema real que atraviesa todo el libro y que habéis dicho en la introducción es que el populismo sabe que el neoliberalismo no va a cesar. El populismo sabe que el neoliberalismo no es una agenda circunstancial, no es una agenda que va a estar sometida a proceso autorregulativo por parte de sus actores, ¿no? Y por tanto sabe que es cuestión de tiempo que esa vertebración institucional de las sociedades maduras estalle por los aires. Y cuando estalle por los aires no habrá ningún modo de generar un debate reflexivo, porque mientras tanto además el neoliberalismo habrá roto los esquemas retóricos y de arsenal deliberativo de las poblaciones, generando estudios directamente vinculados a la obtención del homo economicus. Cuando eso suceda, ¿dónde va a estar la deliberación? ¿Dónde va a estar el sujeto capaz de deliberar? ¿Dónde va a estar el sujeto capaz de contar con un futuro? El ciudadano. ¿Dónde va a estar el ciudadano? Es el neoliberalismo rompe toda la solvencia de las sociedades que estaban organizadas de manera moderna, en el sentido de división de esferas de acción, división institucional, división de poderes, etcétera, etcétera. El populismo, desde ese punto de vista, sabe que no hay catejón para el neoliberalismo y que en último extremo es él el único que está en condiciones de ordenar el caos, la anomia que el neoliberalismo va a acabar produciendo tarde o temprano. Por lo tanto, el populismo no tiene prisa, en cierto modo. Por una parte tiene prisa porque quiere la aceleración, pero por otra parte sabe que es una cuestión de que vuelva a caerle la madurez del movimiento. El caso de Argentina es
perfectamente representativo, ¿no? La subida de Macri no ha desmovilizado en modo alguno al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un círculo que se retroalimenta. Yo creo que el populismo efectivamente deja a las sociedades, cuando pasa por el poder, deja a las sociedades más expuestas al neoliberalismo, pero el neoliberalismo deja a las sociedades más expuestas de nuevo al populismo. Y esto es un círculo vicioso que no sabemos dónde parará. Y hay un populismo neoliberal como el que hizo allí Menem, ¿no? Entonces, claro, que ahí se conjugan las dos. Se acabarán conjugando las dos como está haciendo Donald Trump, en cierto modo. Claro. ¿No? Por lo tanto, el problema es, desde el punto de vista filosófico, muy sencillo de diagnosticar. Estamos hablando del último hombre de Nietzsche, estamos hablando del tiempo del nihilismo, estamos hablando de sociedades atravesadas por un carácter completamente epigonal, ajeno a todo lo que ha sido el ordenamiento del tiempo, de la temporalidad de las sociedades. Y por lo tanto estamos hablando de sociedades que entran en procesos temporalmente catastróficos. Claro, sí, efectivamente ese es uno de los puntos que está continuamente en el ensayo del profesor Villacañas, porque realmente, claro, es por eso necesitamos esta idea que tú dices en un momento determinado, ¿no? Cuando las sociedades son hiperconservadoras, las teorías pueden ser hipercríticas, pero cuando de pronto se rompe la propia armonía social, se rompen los propios equilibrios, se rompe la dinámica de las instituciones, entonces comienza a haber procesos que ya no hay una teoría capaz de controlar, o por lo menos las teorías, digamos, que teníamos vigentes. Claro, porque se emergen procesos que solamente pueden ser categorizados en términos smithianos, ¿no? Como situaciones de excepcionalidad, de angustia existencial, de problemas reales de constitución de identidad social, y desde este punto de vista reclaman estados de excepción. Reclaman estados de excepción, y ahí sí que me parece interesante, para darle vueltas, el tema del tiempo, ¿no? Porque tú has dicho ahí, saben que el tiempo de alguna forma juega, vamos a decir, a favor del populismo, porque el neoliberalismo no va a desaparecer, el neoliberalismo va a seguir implantando. Pero por otro lado es cierto que también en algunas de estas teorizaciones populistas la idea que se tiene es ahora o nunca. O sea, hay la idea de que solo mientras que hay un clima de excepción puede crecer el populismo, mientras que en una situación de normalidad eso ya no tiene esa relevancia, porque la gente vuelve pues, a esquemas políticos más convencionales, más vinculados a cartografías, derecha, izquierda. Ambas cosas son verdad, y lo estamos viendo, ¿no? Pero en cierto modo, si todavía tuviéramos un arsenal marxista, podríamos decir que forman parte de las contradicciones internas de nuestra sociedad. Estamos estableciendo permanentemente discursos que dicen, vamos bien, salimos de la crisis, la normalidad está al alcance de la mano. Pero por otra parte escuchamos continuamente discursos de las reformas deben continuar. Las dos cosas se dicen a la vez. Bueno, pues vamos a despedir aquí el programa, José Luis. Te invitamos a un próximo programa donde podamos profundizar en esas dos imágenes. Efectivamente, parece que las reformas han terminado, pero parece que deben continuar. Muchas gracias. Gracias.